Correr en ayunas es una práctica que ha ganado popularidad en todo el mundo en los últimos años. Algunos corredores eligen salir a correr sin haber desayunado previamente con el objetivo de aprovechar ciertos beneficios. Sin embargo, también hay consideraciones importantes que debes tener en cuenta. Quédate en este breve video porque hoy aquí resumiremos cuáles son los beneficios y las contras de correr en ayunas. Empecemos por los beneficios. El primero de ellos es que evidentemente vas a quemar más grasas. Uno de los principales argumentos a favor de entrenar en ayunas es que podés ayudar a tu cuerpo a aumentar la oxidación de grasas. Así es como técnicamente se dice. Sucede que cuando hay poco glucógeno almacenado en nuestro cuerpo, después de una noche de sueño y de un ayuno, nuestro organismo recurre a las reservas de grasa para obtener energía. Y más allá de que hay algunos estudios que contradicen esto, lo cierto es que puede ser beneficioso si tu objetivo es perder peso o reducir tu porcentaje de grasa corporal. El beneficio número 2 es que lograrás una mayor sensibilidad a la insulina. Como sabemos, la insulina es una hormona que nuestro cuerpo segrega naturalmente, por supuesto, en el caso de las personas sanas, para de esa forma regular la cantidad de azúcar en sangre. Y está comprobado que entrenando en ayunas podemos ayudar a nuestro organismo a aumentar la sensibilidad a esta hormona, algo que es muy importante para el metabolismo de los carbohidratos y el control de los niveles de azúcar en sangre. La mayoría de las personas que tienen una vida sedentaria durante un tiempo prolongado y que tienen malos hábitos como una mala alimentación conducen al cuerpo al lado contrario, es decir, a la resistencia a la insulina. Esto implica que nuestro cuerpo necesita producir mayores cantidades de insulina para lograr los mismos efectos, lo que hace es forzar y trabajar de más a nuestro páncreas y muy posiblemente termine en diabetes tipo 2. Y es por eso que la actividad física y en especial este tipo de prácticas como ocasionalmente entrenar en ayunas puede ayudarnos a lograr una mejor sensibilidad a la insulina, lo que puede ser beneficioso para prevenir la resistencia a la insulina y con ella la diabetes tipo 2. El beneficio número 3 es el entrenamiento psicológico y esto tiene que ver con que correr en ayunas puede ser un verdadero desafío mental. Superar la sensación de hambre y fatiga temprana en la mañana puede fortalecer tu determinación y voluntad. Esto puede ser útil para desarrollar resistencia mental, lo cual va a ser beneficioso en el deporte, pero también en otras áreas de nuestra vida. Y estos son los tres principales beneficios de correr en ayunas. Pero veamos ahora cuáles son las principales contras para que así saques tus conclusiones y veas si en tu caso te favorece más correr en ayunas o hacer un desayuno previo, para lo cual también te voy a dar algunas pautas a continuación. Primero veamos la contra número 1 y es el riesgo de hipoglucemia, especialmente si sos propenso a tener niveles bajos de azúcar en sangre. La hipoglucemia es una condición que se produce cuando los niveles de glucosa en sangre son demasiado bajos y esto puede ser nocivo para el cuerpo y afectar sus funciones. Lo más común es que cause mareos, debilidad y disminución del rendimiento durante nuestro entrenamiento o carrera. Por esto, si tenés problemas de niveles bajos de azúcar en sangre, es recomendable hablar con un profesional médico antes de correr en ayunas. La contra número 2 es una disminución del rendimiento. Para correr a un ritmo óptimo y mantener la energía durante nuestro entrenamiento o carrera, nuestro organismo necesita carbohidratos como fuente principal de combustible. Al correr en ayunas, la falta del suficiente glucógeno almacenado disponible puede llevar a una disminución del rendimiento físico, ya que nuestros músculos no tienen la suficiente energía para funcionar a su máximo potencial. Por supuesto que van a seguir funcionando y vamos a poder seguir corriendo, echando mano de las grasas como principal combustible, como ya vimos en un punto anterior,
Pero este combustible, las grasas, funcionan de una forma muy diferente y si queremos rendimiento deportivo, queremos optimizar nuestra performance, ahí vamos a necesitar una fuente de combustibles como los carbohidratos. Y la contra número 3 es una posible pérdida de masa muscular y esto se debe a que correr en ayunas puede aumentar la degradación de músculo. Cuando nuestro cuerpo no tiene la suficiente glucosa para obtener energía, puede comenzar a descomponer las proteínas musculares para así obtener combustible. Y esto luego va a afectar negativamente tanto a nuestra fuerza y rendimiento deportivo a mediano y largo plazo, como a muchas funciones de nuestro cuerpo e inclusive a nuestra salud. En algunos videos de este canal hemos hablado puntualmente de lo importante que es, tanto para personas que hacen deportes como para cualquier persona, tener la suficiente masa muscular. El músculo no solamente es una cuestión estética y no solamente es una cuestión de fuerza o si querés de rendimiento deportivo, también afecta directamente a nuestra salud. En conclusión, correr en ayunas tiene tantos pros como contras y si decidís recurrir a esta práctica, es muy importante escuchar a tu cuerpo, estar atento a los signos de fatiga y mantener un equilibrio adecuado entre correr en ayunas y consumir alimentos antes de las sesiones de entrenamiento matinales. Y respecto a esto, a lo que podés comer antes de entrenar, hicimos en este canal un video que te lo voy a dejar aquí debajo para que pases y lo revises ahora. Ahí vamos a hablar de diferentes opciones de desayuno e inclusive opciones de predesayuno para que puedas comer antes de entrenar y luego cuando vuelvas de tu entrenamiento puedas hacer la segunda parte de tu desayuno de una forma mucho más completa. Pasá y míralo.